Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las opciones para los deudores morosos. En un año, la cartera vencida de los bancos aumentó considerablemente. Sebastián Arango, experto en planeación financiera, nos explicará cuáles son las alternativas que tienen los colombianos que están colgados en sus pagos para aliviar su situación. Preocupación por los accidentes laborales. Solamente entre enero y junio de este año, más de 270.000 trabajadores tuvieron algún tipo de accidente en su fábrica u oficina. ¿Por qué tantos incidentes? Nos acompaña esta noche Adriana Solano, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad, para analizar las causas y las implicaciones. Nuevo impulso al comercio con China. La Cámara de Comercio Colombo-China reunió hoy a empresarios y autoridades de ambos países para buscar estrategias que permitan incrementar las inversiones y las exportaciones de mercancías y de servicios entre las dos naciones. Les contaremos todos los detalles. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del aumento que hay en la cartera vencida de los bancos, especialmente en algunas modalidades de préstamos. Y eso claramente también ha generado preocupaciones entre los deudores morosos. Para ver qué opciones existen para aliviar esta situación, quiero saludar al doctor Sebastián Arango. Él es socio de la firma Equal Planeación Financiera Sostenible. Doctor Arango, bienvenido. Gracias por acompañarnos en Signo Pesos. Buenas noches, Víctor. Gracias a ti por invitarnos. Doctor Arango, estuve mirando las últimas cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia y de un lado está frenado el crédito, es decir, está cayendo el crédito en Colombia, la colocación de nuevos préstamos de los bancos, y de otro lado se está disparando la cartera vencida, la morosidad. Pero cuando uno mira por modalidad de crédito, lo que más llama la atención es la disparada en la cartera vencida de los créditos de consumo. Aquí están seguramente las tarjetas de crédito. Y aquí la cartera vencida está creciendo más de un 56%. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Esto está relacionado con las altas tasas de interés en la economía? Víctor, sí. En parte, recordemos que las tasas vienen del 1,45 hace un año, más o menos año y medio, y las tasas hoy en día de referencia del Banco de la República están por los lados del 13,25. Eso hace que la tasa de colocación de los bancos haya ido subiendo y las tarjetas de crédito son las tasas más altas. La gente no le para bolas al extracto de la tarjeta de crédito, pero usted puede encontrar tasas en la tarjeta de crédito hasta del 40% para una financiación de un mercado, de la gasolina, de cualquier cosa. Entonces, normalmente este tipo de productos son los que menos estudio de crédito requieren, porque es un producto que se busca dar a las personas para que tengan transaccionalidad. Pero también son los productos que más se vencen porque básicamente las personas empiezan a sentir el ahogo en su presupuesto, en sus ingresos no alcanzan a compensar los gastos que tienen en estas tarjetas de crédito, entonces se ven abocados a encontrarse en problemas de mora, y es un problema latente que está en las entidades financieras y que empieza a deteriorar los resultados de los bancos. Claro, también hemos visto una fuerte caída en las ganancias de los bancos en este 2023. Ahora, ¿pero es un tema netamente económico por una coyuntura de altas tasas de interés o es un tema también de falta de educación financiera? Como que no nos damos cuenta, vamos gastando ahí una chequera como si no se fueran a acabar los fondos, y cuando nos damos cuenta, pues mire, crecimiento en la cartera vencida, en la morosidad de más del 50%. Lo que pasa es que cuando yo hago compras con plástico, diferente a cuando las hago en efectivo, las personas muchas veces no tienen conciencia que están realizando una compra por X o Y motivo. Sale el lema de las personas de lo pago en el transcurso del tiempo, yo tengo plata para eso, y se terminan metiendo en un montón de cosas innecesarias que a la postre los terminan ahogando financieramente. Las personas deberían realizar un presupuesto, dentro del presupuesto catalogar sus ingresos, sus gastos, y en los gastos catalogar las cuotas de los créditos para poder saber si se pueden meter o no meterse en, por ejemplo, pagar un concierto con la tarjeta de crédito, ejemplo, realizar compras innecesarias un fin de semana cuando salen de salida con los amigos. Entonces, es muy importante que las personas empiecen a tener conciencia de sus finanzas, porque tú lo decías al principio y es muy claro, solamente el 3% de las decisiones que tomamos en el día son conscientes, el resto las tomamos por impulso, y cuando yo no tengo control de mi tarjeta de crédito, este tipo de cosas se presentan. Ahora bien, las tasas de los créditos, como están altas, es una de las consecuencias de que las tasas se suban, porque como la gente no tiene conciencia de que las cuotas van a ser tan altas,
Yo soy una de las personas que cuando voy a un supermercado o a cualquier parte les pregunto a la señora, venga, dígale a la gente que financie una cuota, y lo primero que me dice el cajero es, venga, no, es que si yo le digo que es una cuota, las personas me regañan porque no lo dejo financiar. No tiene lógica que yo financie un mercado, hay 1, 2, 3, 22 cuotas cuando el próximo mes voy a volver a mercar o voy a volver a tener gasolina. Entonces, definitivamente es un problema de tasas de interés, pero de educación financiera muy importante. ¿Qué porcentaje de mi ingreso debería, lo que llaman la carga financiera, debería ser mi endeudamiento? Así como para yo ir mirando esa cifra en mi Excel y decir, si me paso de esto mensualmente, si tengo que hacer pagos de deudas respecto a mis ingresos en cierto porcentaje, ahí ya me empiezo a complicar la vida. ¿Cuál sería la sugerencia? Víctor, a ver, lo importante más que la plata para pagar las deudas es cómo debería estar mi flujo de caja organizado o mi presupuesto. Yo debería tener el 50% de mis ingresos catalogados para realizar pagos de obligaciones fijas en mi casa, llámese arrendamiento, llámese pago de luz, entre otras, un 30% en disfrute o en tener aquellos salidas al cine, viajes, entre otras, y el otro 20% debería ser ahorro. Entonces, cuando tú piensas en un crédito y el crédito es para disfrute, pues no debería superar ese 30% con las otras cosas que compro. Ahí está ropa, está salidas a comer, entre otras. Y cuando yo estoy metiendo gastos de mi casa, pues no me debería pasar de ese 50%. Entonces, básicamente todas las entidades financieras, cuando te aprueban un crédito, pues tienen un score o un sistema de catalogación de si eres apto o no apto para el crédito. Pero, ejemplo, en un crédito hipotecario, ellos no te buscan que no te den más de un 30% de tus ingresos, que esa plata se vaya para la cuota del crédito hipotecario, y es un gasto fijo. Entonces, muy importante entender que cuando yo compro con tarjeta de crédito, lo debería poner en un presupuesto y saber si lo puedo o no lo puedo consumir con base en la fórmula 50-30-20. Bueno, yo sí quisiera unos últimos tips suyos para estas personas, los que están en esta morosidad. Esto ya es estar en un problema en el sistema financiero, porque queda uno reportado, en fin. Si yo estoy en esta situación y, por ejemplo, llega un banco y me dice, le compro la cartera, ¿es una buena opción? Sí, es una buena opción, teniendo en cuenta que yo voy a hacer una refinanciación de la deuda. La gente le tiene mucho miedo a pagar más tasas de crédito, pero lo importante no es pagar más tasas, lo más importante es no quedarme sin flujo de caja o sin liquidez. Cuando yo no tengo con qué pagar las cuotas de los créditos, pasa lo que me estás mencionando. Entonces, primero yo puedo realizar una compra de cartera de esa tarjeta de crédito con un crédito que me permita, al ampliar el plazo, tener una cuota más cómoda que me permita pagarlo, entendiendo que no voy a seguir utilizando el cupo de esa tarjeta porque si no vuelvo a caer en el mismo problema. Puedo hacer otra cosa y es cambiar ese crédito por otro que me tenga mejores condiciones. Y tercero, si la persona ya definitivamente tiene un problema financiero que es muy difícil salir porque no hay forma de pagarlo con sus ingresos, puede entrar en algo que se llama la ley de insolvencia, que no sería lo más acorde porque uno siempre necesita tener una buena información financiera, pero dado el caso, pues por lo menos no entra en embargos y cosas innecesarias que la gente a veces no mide que pueden pasar. Pero ese tema de reestructurar las deudas es diferente a rediferir los plazos de las deudas. A ver, cuando yo redifiero los plazos, a mí me llama el banco X y me dice, usted tiene una compra a una cuota y necesito que la refinancie a 24 plazos. Ahí hay dos cosas que son importantes, y es que muchas personas dicen, pero este banco tan inteligente me está ampliando el plazo para cobrarme más tasa. Lo que pasa es que si usted tiene un problema financiero y no le amplían el plazo, usted puede caer en un impago, no realizar el pago a tiempo, y eso empieza a causar reportes negativos de su central de riesgo. Entonces, lo primero es realizar rediferidos, es cambiar los horizontes de pago. Recordemos que mientras más cortico sea el plazo, más cuota tengo que pagar y más puede afectar mi flujo de caja. Entonces, lo primero es rediferir ese plazo. Se puede hacer cuando yo tengo problemas en rediferir porque definitivamente no me da o no sé manejar mi tarjeta de crédito. Puedo buscar reestructurar esa deuda mediante un crédito puente o un crédito libre inversión o otras alternativas de crédito que me permitan realizar el pago en un plazo mucho más largo, porque recordemos que una tarjeta de crédito, hoy en Colombia el plazo máximo son 36 cuotas, yo puedo diferir un crédito a mucho más plazo. Entonces me permite pagar una cuota más módica. Y tercero, cuando ya definitivamente ya no puedo hacer absolutamente ningún pago porque definitivamente no me da por ningún lado, pues puedo hacer acuerdos con los bancos para pagar de forma fácil.
Bueno, tantas opciones que de pronto desconocemos. Doctor Arango, los abonos a capital, pues para quienes, digamos, no están en esta situación, pero de pronto tienen un colchón, un dinerito ahí, ¿qué tan viables los ve? ¿Es una buena recomendación financiera? Es una excelente recomendación financiera, Víctor, y es que los abonos a capital siempre cuando disminuyan plazo lo que van a causar es que esos intereses que yo iba a pagar por ese dinero que prepagué, no los voy a pagar, entonces voy a tener un ahorro efectivo en mi bolsillo. Pero muchas personas me preguntan a mí, ¿disminuyo cuota o disminuyo plazo? Eso depende del presupuesto, porque si yo tengo una persona que tiene problemas de dinero en su momento, problemas de insolvencia, yo prefiero que la persona haga un abono y reduzca la cuota y que le quede mucho más cómoda con esos platas que le llegan de vez en cuando, que disminuir el plazo. Pero siempre va a ser una buena idea utilizar el dinero para pagar créditos, porque recordemos que todo lo que no pago en intereses es plata que entra a mi bolsillo y entra dentro de la fórmula del ahorro. Una última pregunta un poco más macroeconómica y tiene que ver con la decisión que este viernes tomará el Banco de la República sobre tasas de interés. Pensemos en que baja la tasa de interés del Banco de la República. Si no es ahorita, en 1 o 2 meses baja su tasa de interés. ¿A usted no le preocupa que se disparen estos niveles de cartera vencida? Pues porque la gente o mucha gente saldría de pronto a pedir préstamos o más créditos con una tasa de intervención más bajita. Víctor, cuando yo no tengo educación financiera, eso puede pasar, y gran parte del problema que tenemos en Colombia, y por eso en nuestra firma Equal nosotros trabajamos la educación financiera, es porque tenemos que darle herramientas a las personas para que tomen buenas decisiones con su dinero. Es muy probable que una vez se bajen las tasas de interés, la gente vuelva y se relaje con el endeudamiento y vuelva y entre en un montón de deudas innecesarias por impulso. Eso hay que controlarlo y sí puede pasar. La realidad desde el punto de vista macroeconómico es que el Banco de la República en tarde que temprano va a bajar las tasas de interés. Lo que pasa es que también es importante que lo haga porque la economía, digamos que ya se está ahogando en términos de funcionamiento, pero obviamente digamos que eso puede causar ese riesgo colateral. El riesgo colateral, doctor Arango, siempre un placer hablar y aprender de usted. Muchas gracias, una feliz noche. Víctor, feliz noche. La disparada que se está pegando la morosidad en créditos de consumo. Con esta información hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere anuncios que hicieron hoy varias de las más importantes empresas que operan en nuestro país. Ya. Regresamos a Signo Pesos. Una problemática que se presenta en el país es la de los accidentes de trabajo y a esta problemática, el de las enfermedades laborales, es decir, ocasionadas a partir de las actividades que se realizan en una empresa. Para hablar del más reciente estudio sobre todos estos temas, quiero saludar a la doctora Adriana Solano, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad. Doctora Solano, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor, y buenas noches a todos los que nos acompañan en estos momentos. Aquí me van a poner una imagen con un dato que a mí me parece escalofriante, me ha impactado mucho. No sé si la cifra sea muy grande frente al tamaño de nuestro mercado laboral y de los trabajadores, etcétera, pero en el primer semestre de este año se presentaron 274.000 accidentes laborales. ¿Esto viene creciendo mucho? ¿La cifra es bastante grande o no tanto? Víctor, mire, la verdad es que desde que nosotros fuimos para pandemia, los trabajadores, muchos de nosotros nos quedamos en nuestros hogares, quedamos quietos, ahí empezó a disminuir la siniestralidad, digamos, quedamos durante estos tiempos, pero cuando ya salimos post pandemia, como lo hemos llamado algunos, parece ser que se nos olvidaron esas buenas prácticas que teníamos en años anteriores como el 2018 y 2019 frente al tema de accidentalidad laboral. Y es una realidad que aún tenemos un número muy importante frente al tema de número de accidentes y que definitivamente no hemos podido volver a los niveles antes de pandemia. Claro, no hemos podido regresar a la prepandemia. ¿Qué tan graves son estos accidentes? ¿Son leves, son medianos o son graves estos accidentes, así como vemos aquí en la imagen? Pues Víctor, definitivamente hay de todo. O sea, yo creo que la tipificación del origen, el tamaño y las consecuencias hay desde accidentes pues que no generan ninguna lesión al trabajador de por vida o temporal, pero hay accidentes que definitivamente dejan al trabajador en un estado de incapacidad total y permanente y en muchos de ellos, que es el indicador que hablamos de mortalidad, ocasional la muerte.
Lo más importante, Víctor, y es importante, es que la mejor forma de atacarla es que la meta siempre será cero. O sea, el mejor camino para llegar en la prevención y para disminuir el riesgo está enmarcado en trabajar sistemáticamente para que no se presente ningún accidente, ni leve, ni medianamente leve, ni grave, ni mortales. Entonces, ese es como la forma que debemos estar trabajando los empleadores. ¿Hay sectores que sean más propensos a los accidentes laborales? Sí, Víctor, desafortunadamente hay un sector de nuestra economía que en particular a todo el equipo del Consejo Colombiano de Seguridad y a las empresas pues nos duele mucho y tiene que ver con los trabajadores rurales de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Ellos han estado siempre en los primeros lugares de accidentalidad cuando al final pues ellos nos han, durante pandemia por ejemplo, nunca hubo desabastecimiento en los colombianos, pero siguen teniendo un número muy importante y siendo el primer sector económico con mayor número de accidentalidad. ¿Se pueden evitar? Yo sé que esta pregunta parece un poquito boba porque pues al final son como accidentes, pero las empresas deberían tener, digamos, políticas implementadas para minimizar los riesgos. Se la cambio un poquito, ¿hay mucha negligencia? Víctor, le voy a contestar. Desde el punto de vista legal, de legislación, Colombia tiene una de las legislaciones más profundas en América Latina frente al tema de cuidado de los trabajadores, implementación de los sistemas de gestión en todas las organizaciones. No importa el tamaño de las organizaciones ni el sector económico que se represente, todos los colombianos que trabajamos en una empresa deberíamos contar con un sistema de gestión. Entonces, digamos, claramente, el sistema de gestión, pues lo que ayuda es en ese trabajo sistemático para trabajar fuertemente en la identificación de esos riesgos, en la planeación, en las acciones y luego, pues ese programa mejora continua. Entonces, ¿se pueden evitar? Sí, se pueden evitar y el mejor camino para llegar a ese punto tiene que ver con la prevención. Ahora bien, si bien tenemos la ley y tenemos el marco, pues yo creo que tenemos que trabajar más fuerte con un compromiso sectorial un poco más profundo en empezar a unir y a crear soluciones por sectores económicos que impacten de manera más directa a los trabajadores. ¿A partir de qué momento, y aquí ya le cambio un poquitico el tema, se puede considerar una molestia de un trabajador como una enfermedad laboral? ¿O cuál es la diferencia entre un accidente laboral y una enfermedad laboral? Es que el sistema de riesgos laborales del país ha definido que las administradoras de riesgos laborales, desde la figura del aseguramiento, son quienes determinan el origen de esa enfermedad laboral. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que debe suceder? Y es cuando un trabajador presenta tener un padecimiento y se presume que es de origen laboral, pues debe inmediatamente proceder a contactar al área correspondiente y empezar a dar el inicio del trámite del estudio de la calificación de origen. Aquí tengo otra cifra que parece más chiquitica, pero no lo es, porque es una cifra diaria. Se han identificado este año 31 enfermedades laborales por día. ¿Cómo entender esta cifra? Esta cifra todavía está impactada del resultado de la pandemia. En la pandemia, el gobierno, en aras de proteger a estos trabajadores que los llamamos como la primera línea, la primera defensa del COVID, que eran todos aquellos que estuvieron atendiendo estos casos, se dio calificación directa al COVID como una enfermedad laboral. Y entonces, aún pueden presentarse unas cifras importantes porque en este caso en particular y por el tema de la pandemia no había estudio del origen. O sea, con que usted dijera, yo soy médico, soy trabajador de la salud, tengo COVID, se presumía de manera inmediata de origen laboral. Esas cifras se han incrementado, por eso vemos que aún se están calificando 31 enfermedades laborales al día porque no ha surtido el proceso, y el proceso de calificar una enfermedad laboral es un poco más largo, ¿no? Porque hay que ver exactamente la evolución de la enfermedad. Entonces tiene que ver con esto, con esas enfermedades que de origen específicamente para el COVID se dieron de calificación directa, y eso ha impactado las cifras. Si usted compara la cifra frente a 2019 y 2018, pues aquí se ve un incremento, pero si vemos el sector que más está mostrando
cero participación con las enfermedades del primer semestre, pues es el sector de servicios sociales y de salud, entonces de atención de salud. Entonces tiene que ver todavía aún por ese rezago de lo que estamos viviendo post Claro. pandemia. Pero cuando le quitamos un poquitico el COVID, que es una cosa, digamos, atípica, ¿sí? Todavía nos estamos recuperando de ese tema, ¿cuáles son como las enfermedades laborales más comunes, excluyendo el COVID? Generalmente están asociadas a los riesgos osteomusculares, ¿sabe? O sea, en realidad tiene que ver con enfermedades del túnel del carpo, muchas que tienen que ver con su aspecto ergonómico, son las que generalmente se encuentran con una participación importante en las tasas. Sin embargo, todas las enfermedades son graves, Víctor. Yo creo que aquí pues le agradezco su pregunta, pero yo creo que hay que entender que dependiendo de los trabajadores pueden haber enfermedades que no se evidencian tanto en estas tasas, pero que son unos riesgos importantes. Por ejemplo, aquellos trabajadores que están expuestos a enfermedades pulmonares frente a ciertos riesgos químicos que impactan mucho en la vida del trabajador, ¿no? Claro. Bueno, no sé si, y ya con esto finalizo, si ustedes tienen una medición de cuánto le puede costar todo esto, tanto los accidentes laborales como las enfermedades laborales al sector empresarial, a las aseguradoras, al sistema de salud. ¿Cuál es el impacto que de pronto tiene esto sobre la productividad, sobre la economía? Pues Víctor, yo no sé si el país se acuerda, pero creo que tal vez lo hablamos en este espacio, que en la sola pandemia, la productividad laboral se vio afectada en casi 2 billones de pesos en ocasión al COVID. Sí, para salirme un poco del tema del COVID. Pero también tenemos referentes internacionales que nos muestran, como el National Safety Council, que nos comparte cifras donde un accidente laboral puede llevar, y un accidente laboral grave, pues para tomar como esa media, puede ocasionarle por un accidente casi una pérdida de $1 billón al empresariado, que si usted invierte esos recursos más bien en prevención es mucho menor, pues termina eliminando ese impacto en la economía, ¿no? Entonces, en el mundo siempre ha habido esa preocupación de trabajar fuertemente en la prevención para no tener que estar cubriendo este riesgo ya materializado el riesgo. Pues doctora Solano, muchas gracias como siempre por acompañarnos aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Víctor, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Hablando sobre los riesgos laborales, hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos a qué edad se van los jóvenes de su hogar paterno en Colombia, pero también en otros países. Datos muy interesantes. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros. En Colombia, desde hace un año persisten problemas de invasiones de comunidades a fincas y predios rurales de propiedad privada. Nicolás Pérez Marulanda, presidente ejecutivo de Fedepalma, nos cuenta de un caso que les está ocurriendo en este momento en Turbo, en el departamento de Antioquia. Veamos. Desde Fedepalma queremos transmitir la inmensa preocupación que nos da las invasiones de predios palmeros que se vienen registrando en las últimas semanas. Actualmente, en el municipio de Turbo, la finca Buenos Aires viene siendo repetidamente invadida por personas externas a la empresa. Esta finca, que tiene una extensión de 100 hectáreas cultivadas en palma de aceite, actualmente tiene cerca de 60 de esas hectáreas invadidas por una gran cantidad de personas que, a pesar de haber sido en más de 2 oportunidades desalojadas pacíficamente del predio en compañía de la Policía Nacional, han regresado a esta finca. Esta situación es de gran preocupación porque estas invasiones atentan contra la propiedad privada, que es de la esencia de la actividad empresarial y productiva del país. Es como si a una persona se le metieran a su negocio, a su peluquería, a su tienda o a su propia casa. Así que es fundamental que el gobierno nacional dé un mensaje contundente, como lo hizo en septiembre del año pasado, condenando estas situaciones y aclarando que el esfuerzo de reforma rural que está impulsando en ningún momento puede promover las invasiones de propiedad privada, mucho menos cuando estos predios están siendo productivos. Es tan productiva la finca Buenos Aires que, en el marco de nuestra reunión técnica que está teniendo lugar esta semana en Bucaramanga, vamos a premiar a la empresa que explota este predio por su altísima productividad en la zona norte, así como sus prácticas de sostenibilidad.
Así que hacemos un llamado nuevamente al gobierno para que se detenga esta situación. Sabemos por colegas de otras actividades agropecuarias que en otras partes del país también están ocurriendo estas invasiones y es muy importante que el tema cese definitivamente. Y en el séptimo diálogo de China en Colombia, organizado por la Cámara de Comercio Colombo-China, el nuevo embajador del gigante asiático en nuestro país anunció estrategias para buscar una mayor inversión e impulsar el intercambio de bienes entre las dos naciones. Veamos. El embajador de China en Colombia afirmó la intención que tiene de que Colombia se sume a la iniciativa de la Franja y la Ruta, una estrategia de cooperación económica entre países. Aseguró también que están preparando la visita del presidente Gustavo Petro a ese país asiático. Tenemos el mejor deseo de que Colombia tome una decisión política para sumarse a la iniciativa La Franja y la Ruta, porque pensamos que se trata de una plataforma de cooperación internacional muy importante para satisfacer la necesidad de desarrollo de infraestructura, de crecimiento sostenible de Colombia. En eso tenemos mucha esperanza. Las grandes inversiones que vendrían al país se concentrarían especialmente en los sectores de salud, infraestructura, transporte y tecnología. Hay otros sectores como tecnología y uno que están muy interesados es energías renovables y va muy en línea con la idea del nuevo gobierno de invertir en este sector. Las exportaciones de Colombia a China durante el primer semestre de 2023 tuvieron un incremento del 5,95% respecto al año anterior, pasando de $1.200 millones a $1.300 millones. Las cifras son bastante sorprendentes, llegan en este momento las inversiones a $12.000 millones, generando más de 15.000 empleos directos e indirectos con proyectos tan grandes como el de Zijin Mining con la mina de oro, el del Metro de Bogotá, Huawei, las empresas de tecnología que también vienen aumentando esa cifra de inversión, de presencia y de empleos. A la aprobación sanitaria para exportar carne bovina a China también se le suma el anuncio de que Colombia exportaría carne porcina a esa nación. Otro de los anuncios que se suma es que en los próximos meses activarían nuevas rutas aéreas chinas a Colombia. Y las tarifas de energía siguen siendo el centro del debate en el Senado. Congresistas aseguran que la situación es insostenible y que en la región Caribe y Santander muchas familias deben decidir si hacen mercado o pagan el servicio de la luz. Hoy hubo un nuevo debate en el Congreso. Veamos. El actual ministro de Minas y Energía fue citado a control político en la Comisión Sexta del Senado, donde el senador Gustavo Moreno aseguró que el precio del kilovatio de energía ha subido entre 300 y 600 pesos. En menos de un año, el precio de un kilovatio pasó de 200 pesos a más de 1.000 pesos. Acá como senadores le estamos planteando al gobierno nacional que el precio de la energía no se cobre a través del IPP, al precio del productor, sino que tengamos un índice diferencial para el precio de las tarifas de energía y que no sea regulada a través de la bolsa. 9 senadores más aseguraron que las familias de estratos 1 y 2 están pagando entre 400 y 500 mil pesos mensuales por el servicio de energía. Mientras tanto, el jefe de la cartera de Minas indicó que no van a seguir subiendo las tarifas de energía. Nuestra decisión y lo estamos jugando por reducir las tarifas de energía. Ese es mi compromiso y mi propósito. De otro lado, las calificadoras de riesgo Moody's y Fitch han advertido al gobierno colombiano por el futuro minero energético, pues aún hay nerviosismo entre los inversionistas, lo que ha espantado muchas inversiones en el sector energético y ha retrasado importantes proyectos. Y ahora nos vamos con esta que es la cifra económica del día. 12,4 puntos porcentuales positivos y corresponde al índice de confianza comercial para el pasado mes de agosto. Según Fedesarrollo, significa que este indicador cayó 9,3 puntos porcentuales. De otro lado, el índice de confianza industrial se ubicó, que también mide Fedesarrollo, se ubicó en 3,7 puntos porcentuales positivos, con una mejora de 3,9 puntos porcentuales. Y hoy les traigo noticias de 3 reconocidas empresas. Aquí las vemos: Cerrejón, Coca-Cola FEMSA y por último Uber. Empiezo con Cerrejón, la compañía carbonífera más importante de Colombia, la cual anuncia que ha sembrado más de 3 millones de árboles nativos del bosque seco tropical en La Guajira, después de haber producido y plantado en lo corrido de 2022 más de 580.000 árboles de la mano de las comunidades vecinas.
Pasemos a Coca-Cola FEMSA, la embotelladora líder de bebidas a nivel mundial y que está celebrando 20 años en el país, realizó la entrega de 22 vehículos eléctricos de carga al distrito de Bogotá. Además, la propia compañía tendrá al cierre del año 45 vehículos de carga a nivel nacional para su uso y al año 2030 esperan que el 34% de su flota sea eléctrica. Y termino con noticias de Uber, la plataforma electrónica de transporte de pasajeros a nivel urbano. En nuestro país tienen ya 15.000 conductores de taxi que usan la app llamada Uber Taxi y que opera desde hace 2 años mediante una alianza con la empresa de taxis Tax Express. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, sigue subiendo. Mañana será de 4.068 pesos con 73 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia subió 0,86%. Se ubicó en $94 con 9 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.295.000 pesos por carga como referencia para mañana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,98%. La acción más valorizada fue la preferencial de Cementos Argos. Hoy tuvo una ganancia del 8,46%. Desde el 7 de septiembre hasta hoy, cuando anunció Cementos Argos un meganegocio en Estados Unidos, sus acciones preferenciales se han disparado cerca de un 70%. Y hoy la que más cayó, Grupo Energía Bogotá, con un retroceso de 3,03%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Un tema polémico en el mundo es a qué edad deberían los jóvenes abandonar su hogar e independizarse de sus padres. Vean este comparativo de los países donde más tarde se van de casa. En Croacia, a los 33,4 años. En Grecia, 30,7 años. España, 30,3 años. Italia, a los 30 años. Portugal, 29,7 años. Y como referencia, en Colombia dicen algunos estudios de empresas privadas de análisis que la edad promedio es a los 28 años. Estos son los hijos Bombril. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.